Dios le bendiga a todos en esta noche, la paz de Dios sobre sus vidas. Este es un día muy especial, el día que hizo el Señor para que una vez más recibamos su palabra. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que desde ya han entrado a esta gran enseñanza de hoy. Bendiciones a nuestro hermano Adonis, bendiciones a nuestra hermana Lizzie. Dios bendiga a Ami. Dios bendiga a Natalia y a Sardis. Dios bendiga a nuestro hermano Rudy Lama. Y Dios bendiga a la pastora, mi esposa Grisel Jiménez. Y vamos a comenzar orando al Padre de las luces, al Padre de nuestro hombre nuevo, quien nos renueva, quien nos da nuevas fuerzas para nosotros continuar hacia adelante y cumplir con el maravilloso propósito de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, mi buen Dios, por esta hermosa oportunidad que tú nos concedes de estar delante de tu presencia, de estar delante de tu altar. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Tú siempre estás con nosotros, oh Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre, porque tú siempre renuevas nuestras fuerzas. Gracias porque tú siempre estás ahí atento a nuestras oraciones. Y te pedimos en esta noche que te glorifiques de una manera muy especial, que tu Espíritu Santo se encargue de guiarnos a toda verdad, de enseñarnos todas las cosas, de mostrarnos tu palabra en el nombre de Jesús, que tu palabra, verdad, se manifieste con gran intensidad a nuestro favor, que tu palabra pueda ser enseñada con toda libertad y que todos aquellos que se conecten a este enlace sean grandemente bendecidos, sean grandemente edificados con la unción de tu Espíritu Santo. Padre, sabemos que tú eres el que nos da la sapiencia, tú eres el que nos da el conocimiento, tú eres el que nos da, ¿verdad?, la revelación para que podamos andar conforme a tu verdad, para que podamos andar conforme a tu fidelidad, para que podamos andar conforme a tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que está haciendo, por lo que sigue haciendo en medio de tu iglesia, por lo que sigue haciendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, te decimos bienvenido a esta reunión. Espíritu Santo, bienvenido a este encuentro virtual. Te damos la bienvenida. Que cada persona que se conecte sea ministrada. Que cada persona que pueda entrar sea tocado por la unción de tu Espíritu. Para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Tu palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo y le piden a Dios cualquier cosa, lo que le pidan, le será hecho, le será concedido. Y nosotros creemos lo que tu palabra dice, creemos lo que tu palabra establece. Oh Espíritu Santo de Dios, te presento a aquellas personas que tienen dificultad para entrar a este enlace, ya sea porque no tengan energía eléctrica o porque no tengan internet. Manifiéstate, Señor, como tú sabes hacerlo. Manifiéstate, Señor, como tú sabes hacerlo. Toda interrupción que puede existir en el mundo espiritual, quítala, Señor. Quita toda interrupción, todo obstáculo que impida que el fluir de tu espíritu se manifieste. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, que todo el que se conecte te enlace de la misma forma espiritualmente se pueda conectar con esta palabra de hoy para tu gloria, para tu honra. Oh, Espíritu de Dios,
Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Una vez más te presentamos nuestra nación, la República Dominicana. Te presentamos a nuestros vecinos haitianos. Te pido, Señor, que ese problemita que hay pueda ser solucionado lo antes posible, que tú te glorifiques, que no haya ningún tipo de conflicto, que no haya derramamiento de sangre, sino que todo sea como Dios quiere que sea, que haya paz en nuestra frontera, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado no solo en la República Dominicana, sino también en la República de Haití, porque esta isla te pertenece, este país te pertenece, todas las naciones te pertenecen. Y tu palabra dice, pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y hoy clamamos por las naciones de la tierra que están enfrentando problemas similares. Mira Marruecos, Dios, mira el daño que ha hecho este fenómeno atmosférico. Padre, mira la cantidad de familias que están desamparadas. Te presentamos los pobres, los necesitados, esas familias que aún no encuentran dónde refugiarse. Padre, glorifícate, Señor. Trae consuelo, trae consolación a los corazones. Amén. Gloria a Dios. Te presentamos también a Libia, Señor. Todos los países que tienen problemas ahora, el conflicto de Rusia con esa nación, Ucrania. Te pido también que siga glorificándote, Señor. Gloria a Dios. Glorifícate en las naciones de la tierra. Y la gloria siempre la daremos a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bendecidos, bendecidos, bendecidos y bendecidas. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que hoy Dios nos permite que nos reunamos para partir el pan de la enseñanza con alegría y sencillez de corazón, de corazón. Mira, el tema, como ya lo hemos anunciado por varias semanas, que vamos a compartir con todos ustedes en el día de hoy, es el siguiente, el que usted está mirando en pantalla: condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Ese es el tema. Condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Este tema es un tema un poquito extenso, por eso lo hemos dividido en dos partes, parte 1 y parte 2, y hoy vamos a tratar la parte 1 de este tema. Condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Los objetivos de esta enseñanza son los siguientes: que nosotros como alumnos, como discípulos, como estudiantes, podamos conocer el significado de la oración y cuál es el corazón de Dios hacia nuestras oraciones, hacia nuestras oraciones. Ese es el principal objetivo, que podamos conocer el significado de la oración. Y el segundo objetivo que tenemos en esta enseñanza es que aprendamos las primeras 5 o 10 condiciones, las primeras 5 de 10 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Son 10 condiciones, pero hoy vamos solamente a estudiar la mitad, que son 5 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Es de vital importancia que entendamos que la oración es uno de los mayores privilegios y ministerios que cada creyente puede tener. Hoy en día podemos observar un gran número de creyentes que no tienen una relación con Dios porque no saben orar. Para esas personas, el cristianismo se ha vuelto simplemente una religión donde no hay vida ni relación personal
con Dios. Porque una de las cosas que la oración produce en nosotros es intimidad con Dios. Otros tienen una vida de comunión con Dios inestable y como resultado no disfrutan lo mejor de Él. Toda persona que busca ser un discípulo de Cristo necesita aprender a orar efectivamente. Necesita aprender a orar eficazmente. Es importante que nosotros entendamos lo que le estoy planteando. Ahora, vamos a definir qué es la oración. Básicamente, tengo una definición bastante sencilla. La oración es hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios, comunicarse efectivamente con Él. De manera que la oración es un diálogo donde derramamos nuestros corazones delante de su presencia y donde además Dios también nos habla. De manera que la oración no es una monología donde usted habla solo, no, la oración es un diálogo entre usted y Dios. Después que usted habla con Dios, usted debe tener el oído presto a escuchar su voz, a escuchar la respuesta. Casi siempre que oramos de manera efectiva, casi siempre el Señor nos da la respuesta. Cuando oramos conforme a su voluntad y cuando oramos conforme a su palabra, siempre debemos esperar la respuesta de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios hacia nuestras oraciones? ¿Cuál es el corazón de Dios hacia nuestras oraciones? Es de vital importancia que entendamos que Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y como Padre amoroso, como Padre responsable, Él está siempre presto, Él está siempre dispuesto y está listo para contestar las oraciones de sus hijos. De manera que Dios siempre está anhelando oír nuestra voz y contestar nuestra oración y que esa oración se haga conforme a su voluntad, conforme a su palabra, porque la voluntad de Dios se encuentra implícita en la palabra de Dios. Cuando nosotros queramos conocer cuál es la voluntad de Dios, siempre debemos irnos a la palabra. Es en la palabra que se encuentra escrita, explícita, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se puede conseguir fuera de la palabra. Es en la palabra que está la voluntad de Dios. Entonces, es conforme a la palabra que nosotros debemos orar. Porque hay personas que cuando oran no toman en cuenta esto. Y hay que tomar en cuenta esto, que nuestras oraciones siempre sean conforme a lo que la palabra de Dios establece, porque ahí se encuentra la voluntad de Dios expresada, explícita. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, su versículo 7, Juan 15, 7, la palabra dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí usted se da cuenta la importancia que es uno permanecer en él y permanecer en su palabra. Cuando nosotros andamos y nos movemos conforme a la palabra, la Biblia dice en ese texto que lo que le pidamos al Padre será hecho. Será hecho. Ahora, ¿por qué? Porque lo que le pidamos al Padre será conforme a esa palabra que de antemano nosotros hemos asimilado. Gloria a Dios. De manera que Dios desea, es importante que entendamos eso, Dios desea contestar nuestras oraciones para que se cumpla nuestro gozo. Vuelvo y repito esto, Dios desea contestar nuestras oraciones para que se cumpla nuestro gozo.
En Juan 16:24, el apóstol Juan lo dice de esta manera: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, hablando Jesús. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros oramos y Dios contesta de forma gloriosa esas oraciones, entonces la Biblia dice que nuestro gozo se cumple. No hay nada que nos traiga más gozo que cuando Dios contesta nuestras oraciones. Y yo pregunto, ¿qué puede ser más maravilloso que eso? El que Dios conteste nuestras oraciones. Usted se imagina a ese Dios tan grande, a ese Dios tan poderoso, a ese Dios con tantas ocupaciones que tiene, que de repente esté atento a tus peticiones. Yo creo que no hay nada más glorioso que eso. No hay algo más maravilloso que eso, que ese Dios tan poderoso, que la palabra lo describe como el Todopoderoso, que ese Dios omnisciente, que ese Dios omnipotente, el creador del universo, esté atento, que sus oídos estén atentos a nuestras peticiones. Eso debe llenarnos nosotros de gozo. El solo pensar eso debe llenarnos a nosotros de alegría. Dios quiere que nosotros oremos y que recibamos todo aquello por el cual le hemos creído. Es importante que usted le crea a Dios cuando le esté orando, cuando esté clamando. Es importante que usted le crea a Dios. Amén. De manera que no podemos permitir, no podemos dejar que las condiciones a nuestro alrededor sea un obstáculo para recibir aquello por lo que estamos orando. Tenemos siempre que vencer todos los obstáculos que se puedan presentar en el momento de la oración. Porque para orar usted tiene que apartar ese momento y tratar siempre de no distraerte con nada. Por eso la palabra dice que Jesús se apartaba a un lado para orar. No podemos tomar esto a la ligera. Cuando llega el momento de la oración, es el tiempo de tu intimar con Dios. Es el tiempo de tu entrar en una relación mucho más personal, mucho más profunda con el Señor, y tienes que tratar de quitar las distracciones, soltar el celular para un lado, ponerlo en mute, en silencio, para que no te distraiga, apartarte a una esquina de tu habitación, a un rincón de la casa. Siempre es bueno vencer cualquier oposición, cualquier obstáculo a la hora de la oración. Amén. De manera que un líder de Casa de Paz, estoy hablando ahora con las personas que serán líderes de Casa de Paz, con las personas que están aspirando a servir a Dios en una casa de paz o en cualquier área de la iglesia, un líder necesita saber que Dios está envuelto en lo que está haciendo. Por lo tanto, respaldará sus oraciones para que el reino avance. Por eso es importante siempre, todos los días, apartar un tiempo para la oración. Todos los días, todos los días. Debemos hablar con Dios, debemos comunicarnos con Dios. Y hoy le voy a enseñar 5 condiciones para obtener respuesta a nuestras oraciones. Son 10 condiciones, pero hoy, como le expliqué al principio, solo le voy a hablar de 5 condiciones para obtener respuesta a nuestras oraciones. Número 1, condición número 1, orar al Padre como sus hijos. Por eso es que a la hora de orar debemos entender que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Es importante eso, es interesante eso, saberlo. Amén. No somos bastardos, somos sus hijos.
El día en que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, la palabra dice que ese mismo día fuimos constituidos hijos de Dios. Fuimos declarados hijos de Dios. Nacimos del agua y del Espíritu y ya no somos huérfanos. Interesante esta parte aquí. No somos huérfanos. Somos sus hijos. Tenemos un Padre bueno y nosotros debemos orar ante el Padre desde la posición de hijos. Es bien interesante eso. Debemos orar ante el Padre desde esa posición de hijos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Por eso le explicaba al principio que el momento de la oración es un momento de mucha intimidad, es un momento sagrado, no se puede tomar a la ligera. Tú tienes que preparar el ambiente, preparar el lugar para intimar con el Padre Celestial en oración. Dice que debes cerrar la puerta de tu aposento y orar a tu Padre desde la posición de hijos, ¿verdad? Porque tu Padre está en secreto. Tu Padre está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso es bastante interesante. Y debemos orar en el nombre de Jesús. Número 2, debemos orar ¿qué? En el nombre de Jesús. Según Juan capítulo 14, versículo 13. Todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones se debe hacer es en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Porque en Mateo capítulo 28, versículo 18, la palabra dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús hay autoridad. La palabra potestad es la palabra griega exousia, que significa autoridad delegada. A Jesús se le delegó una autoridad en el cielo y en la tierra. De manera que en el cielo se contestan peticiones solamente en el nombre de Jesús. Allá no se contestan peticiones en el nombre de María, no se contestan peticiones en el nombre de José, no se contestan peticiones en el nombre de Pablo, ni en el nombre de Pedro, no se contestan peticiones en nombre de ningún líder religioso. Allá en el cielo hay una sola firma y es el nombre de Jesús. Todas nuestras peticiones deben hacerse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es el único que nos da el acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre solo en el nombre de Jesús. El único acceso que tenemos ante el Padre es a través de Jesús, porque Él fue el único que murió en la cruz. Quien tomó nuestro lugar fue Jesús en la cruz. Quien derramó su sangre en la cruz fue Jesús. Fue Jesús. Y por eso nuestras oraciones se hacen en el nombre de Jesús, porque Jesús no solo murió por nosotros en la cruz del Calvario, sino que se convirtió en nuestro mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, su posición como mediador y como sumo sacerdote ante Dios es nuestra única vía para entrar con libertad a la presencia de Dios. No hay otra forma de entrar con libertad a la presencia de Dios que no sea a través de Jesús. Cuando hablamos de entrar con libertad a la presencia de Dios, estamos hablando de entrar con confianza, como aquel que entra a su casa sin ni siquiera tocar la puerta porque es su casa
tiene llave para entrar a la casa. Por ejemplo, cuando yo llego aquí a mi casa, ando en mi vehículo y llego a mi casa, yo tengo una llave de acceso a la casa, una llave electrónica. Y yo con esa llave le doy al botón y la puerta se abre automáticamente. La puerta de la casa se abre automáticamente y yo entro al interior de mi casa con mi vehículo, entro, luego me desmonto del vehículo y abro la puerta de mi casa con confianza y entro al interior de mi casa. No hay manera de usted intimar con el Padre si no tiene acceso. No hay forma de usted entrar a lo secreto, al secreto de Jehová, al secreto del Señor, si no tiene acceso. Y el acceso lo da Cristo Jesús, lo da el nombre de Jesús. Él es quien corre el velo. Él es quien corre el velo para que tú entres con libertad ante la presencia de nuestro Padre. Él es quien te abre la puerta para que tú entres con confianza e intime con tu Padre Celestial. Entonces, la condición para que nuestra oración sea respondida es ir a través de Jesús. Ir a través de Jesús. Y es importante que usted tome anotaciones de esto para que se lo enseñe en el futuro a sus discípulos. No hay manera de accesar al Padre si no es a través de Jesús. Esa es la condición para que nuestras oraciones sean respondidas. Ir a través de Jesús. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Por eso, todo lo que le pidamos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra dice, hablando el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios va a contestar tus oraciones, mis oraciones, siempre y cuando la hagamos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios cuando tenemos necesidades de toda índole? Dice que suplirá, Él suplirá todo lo que os falta, conforme a qué? A sus riquezas en gloria, pero en Cristo Jesús. Todo está relacionado con Cristo Jesús. De manera que nuestra fuente de provisión está en las riquezas de Dios, está en la gloria de Dios. Él nunca quedará en bancarrota porque donde Él habita no hay necesidades, no hay crisis, no hay escasez. Amén. Dios nunca quedará en bancarrota. No importa cuánto Él nos dé, Él sigue siendo tan rico como antes. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro. Él es el dueño de la plata. Él es el dueño de los diamantes. Él es el dueño de toda piedra preciosa. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño del universo. Él es Dios. Él es Dios. Él es un Dios abundante. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, su versículo 20, el apóstol Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Tenemos que abrazarnos de este versículo de la palabra. Si usted se abraza de este versículo de la palabra, usted verá que se va a llenar de gozo, porque cada petición que tú le hagas a Dios, el Señor te la va a contestar y eso va a producir en tu vida una satisfacción enorme. En ese versículo bíblico hay una promesa poderosa y es que las promesas de Dios son en Él. Sí, oye eso.
Las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. Está hablando de Cristo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. O sea, en Cristo son positivas, son sí. En Cristo son sí. Son amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros a través de Jesús. Por eso nosotros la reclamamos en su nombre, en su nombre. Por eso nuestras oraciones debemos hacerlas en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted esté impartiendo la enseñanza en su casa de paz, que ya dentro de poco vamos a comenzar a formar las primeras 5 casas de paz con líderes aprobados, líderes que van a caminar de acuerdo a la visión de la casa. Amén. En su casa de paz, nosotros, ustedes, recibirá gente con mucha necesidad. Y muchas de esas personas que usted va a recibir en su casa de paz, en su grupo de discipulado, usted observará que no saben nada acerca de lo que es Dios. No conocen al Dios de la provisión. Entonces, usted como líder, usted debe conocer esas promesas que están en la Biblia y saber orar para que pueda obtener resultados positivos en el nombre de Jesús y para que la provisión del Padre alcance a sus hijos. Por eso yo cada cierto tiempo te he observado que yo oro por ustedes en la iglesia por prosperidad, porque el deseo de Dios es ese, que sus hijos sean prósperos, que sus hijos no tengan ningún tipo de necesidad. Y entonces, como yo conozco al Dios de la provisión, porque lo he vivido, lo he experimentado, yo he experimentado cómo Dios de manera sobrenatural nos provee y yo sé que usted también lo ha experimentado. Entonces, cada cierto tiempo, cada vez que el Espíritu me impulsa a hacerlo o cada vez que yo siento hacerlo, yo oro por prosperidad por todos ustedes. Y yo lo declaro y yo lo desato en la iglesia y yo desato proféticamente que viene un tiempo de bienestar, que viene un tiempo de refrigerio, que viene un tiempo de multiplicación, que viene un tiempo de bendición. Ahora, ¿por qué? Porque son promesas que están en la palabra. No son sueños falsos, no son promesas falaces. Son promesas que son reales y que están ahí plasmadas en la palabra de Dios. Yo conozco al Dios de la provisión, un Dios que viene proveyendo desde la antigüedad y se conoce en la Biblia como Jehová Jireh, el Dios que ha provisto. Él lo provee todo. Tú tienes que probar a Dios. Tú tienes que exigirle a Dios que sus promesas se cumplan en tu vida. Y debe hacerlo en el nombre de Jesús porque esas promesas están disponibles para ti. Entonces, cuando usted viva lo que le estoy diciendo, usted tendrá la autoridad y el testimonio para declarar prosperidad, provisión, bendición sobre otros. Aleluya. Gloria a Dios. Sobre otro. Y declara esa provisión sobre otros. Y debe hacerlo siempre en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. Es un nombre que se le otorgó a Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. Porque el nombre de Jesús tiene poder. En Filipenses, capítulo 2, versículo 9 hasta el 11, la palabra es maravillosa lo que dice allí. La palabra dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, pastor, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa que Dios le exaltó hasta lo sumo? Dios exalta a los humildes. Dios levanta al que está caído. Y Dios restaura al que está arruinado. Porque a Dios le encanta, Dios se complace con la restauración. Ahora, en el caso de Jesús, Jesús siendo Dios, Jesús estando sentado en un trono alto y sublime, se despojó de esa condición, porque era Dios, y se despojó de su omnisciencia, se despojó de su divinidad como Dios, se despojó de sus atributos divinos y se convirtió en un ser humano de carne y hueso, porque la palabra dice que él participó de carne y de sangre. Él participó de carne y de sangre y fue tentado en todo. Se convirtió en un ser humano de carne y de hueso y habitó entre nosotros. Y estando en la condición humana, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte más horrenda, más humillante que existía en esa época. Tomó nuestro lugar porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y él tomó nuestro lugar, nuestra posición, se hizo obediente. Siendo Dios, tuvo que aprender obediencia. Wow, tuvo que aprender obediencia. Siendo Dios, aprendió obediencia, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y entonces, por cuanto hizo esto, la palabra dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Él conquistó ese nombre. Él lo conquistó. Él obtuvo ese nombre mediante la conquista. Él murió en la cruz y muriendo en la cruz exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernantes de la tiniebla de este siglo. Lo exhibió públicamente, lo derrotó en la cruz. Derrotó el reino de la tiniebla en la cruz, porque por medio de su muerte, él venció al que tenía el imperio de la muerte. Y por cuanto él hizo esto, la palabra dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio la posición más elevada, le dio la posición más alta, lo exaltó hasta lo sumo, para que nadie tenga duda de que en ese nombre hay poder. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso los demonios también se sujetan en el nombre de Yeshua, de Jesús. Las enfermedades huyen en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene poder. Gloria a Dios. Su nombre es sobre todo nombre. Dios lo exaltó cuando él venció a Satanás. Dios lo exaltó cuando él venció la muerte. ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Que usted puede usar el nombre de Jesús donde quiera que tú estés, sea en la iglesia, sea en la calle, sea con su familia, sea con los miembros de su casa de paz, donde quiera que usted se encuentre, puede desatar con libertad el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Cuando yo voy a echar fuera un demonio, lo hago en el nombre de Jesús. Cuando yo oro por los enfermos, yo oro por los enfermos, le pongo las manos y lo declaro sano en el nombre de Jesús. Amén.
porque se me ha otorgado ese nombre, que es sobre todo nombre. Tenemos que usar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. El nombre de Jesús tiene poder sobre las enfermedades. El nombre de Jesús tiene poder sobre el pecado, sobre las dolencias. Ay, me duele aquí, ay, me duele allá. Usa el nombre de Jesús. Sal de esos dolores, deshácete de esos dolores. Ay, me duele la espalda. Ay, me duele la columna. Ay, me duele la rodilla, me duele el tobillo, me duele el estómago. Óyeme, el nombre de Jesús tiene poder sobre todas las dolencias. Ay, me estoy a punto de divorciar. Usa el nombre de Jesús. Echa fuera ese espíritu de divorcio, de maldición familiar, de conflictos en el hogar. Los demonios salen también en el nombre de Jesús. La depresión se va en el nombre de Jesús. Muchas veces el enemigo quiere atar nuestra mente, atar nuestras emociones y sentimos en el cuerpo ciertas incomodidades. Usa el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Declara sanidad en el nombre de Jesús. Declara liberación para todos en el nombre de Jesús. Oh, gloria. Y Mashandarabakaya. Oh, gloria a Dios. Y Kosuto Robosaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Tercera condición para que nuestras oraciones sean contestadas. Acercarnos a Dios. Tercera condición, oído con esto, vaya apuntando, vaya tomando notas. Gloria a Dios. Tercera condición, acercarnos a Dios en alabanza y adoración y en acción de gracias. Número 3, acercarnos a Dios en alabanza, en adoración y acción de gracias. Tú no puedes, desde que te hincas de rodillas, tú no puedes de forma indiscreta comenzar a pedirle a Dios y llevar un listado de peticiones ante su presencia. No, lo correcto sería que cuando tú te acerques a Dios al lugar de la oración, ya sea en un rincón de tu casa, en la habitación, en el working closet, donde tú elijas, tú debes acercarte a Dios en alabanza, en adoración, en acción de gracias. La palabra dice en el Salmo 100, versículo 4, que es un texto que hemos mencionado muchísimo en la iglesia, la palabra dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecí su nombre. Poderoso. Porque nadie puede venir a la presencia de Dios con una actitud soberbia. Nadie puede venir ante la presencia de Dios con una actitud irrespetuosa. Por el contrario, debe hacerse en alabanza, en adoración y en acción de gracia. En acción de gracia. Gloria a Dios. Recuerde que no alabamos a Dios por emoción. No alabamos a Dios por emoción. Lo hacemos porque Él lo merece. Él merece nuestra mejor alabanza. Él merece nuestra mejor adoración por sus grandes obras, porque Él es el Rey, porque Él no cambia, porque Él sigue siendo el mismo ayer. Él sigue siendo el mismo de ayer. Él sigue siendo el mismo hoy y será el mismo por todos los siglos de los siglos. El Dios que trató con Abraham, el Dios que trató con Isaac,
el Dios que se le reveló a Jacob, el Dios que trató con José, el Dios que trató con Moisés, el Dios que respaldó a Josué, el Dios que se le reveló a David, el Dios que anduvo con los profetas menores y mayores, el Dios que acompañó a Jesús en toda su estadía, ese Dios sigue siendo el mismo. Ese Dios sigue siendo el mismo. Él es nuestro Dios. Y Él está atento a nuestras peticiones y oraciones. Él está atento a nuestras alabanzas. Oh, Kosunda Rabashaya. Él está atento a nuestros clamores. Él está atento a nuestras oraciones. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. El hombre puede cambiar en criterio, en pensamiento, en ideas, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él está presto a escuchar nuestras oraciones, así que acércate a Él, pero hazlo en alabanza, hazlo en adoración, hazlo en acción de gracia. Bendito sea Dios. Sin alabanza, nuestra oración no sube al cielo. Entiéndalo, por favor, entiende esto en el espíritu. Entiende esto en el espíritu. Sin alabanza, nuestra oración no sube al cielo. Gloria a Dios. Existen situaciones en nuestras vidas y esas situaciones en nuestras vidas a veces traen tristeza, aflicción, desolación, frustración, e incluso hay muchos hermanos que están deprimidos, pero la oración es el arma espiritual del cristiano, es el arma espiritual del Hijo de Dios para defenderse de todos esos ataques. Aprenda a poner un cerco de oración alrededor de su vida. Aprenda a poner un cerco, que la pastora una vez habló del cerco de la familia, un mensaje poderoso que predicó la pastora hace un tiempo y está grabado en YouTube, está ahí. Aprenda a poner un cerco a su vida, aprenda a poner un cerco a su familia. Gloria a Dios, aprenda a poner un cerco en las vidas de los integrantes que asistan a su casa de paz, para que todos reciban los beneficios de esa oración. Tenemos que aprender a poner cerco de protección. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y eso lo podemos hacer a través de nuestra oración, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Bendito sea el eterno nombre de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean contestadas o conocidas, si no sean conocidas, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oye, lo importante de este versículo bíblico: no podemos andar en afán. El afán se roba la fe. El andar en afán es no creerle a Dios. Porque cuando andamos en afán, entonces el afán siempre anda con su prima que se llama ansiedad. Entonces, cuando se juntan afán y ansiedad, esto va a producir estrés. Y el estrés llama toda clase de enfermedades, toda índole de malestar. El estrés es terrible, es terrible. Entonces la palabra te dice: por nada, hijo mío, por nada, hija mía, esté afanoso. No te afanes, no te afanes, no te afanes, que con el afán usted no va a conseguir nada. El mismo Jesús en una ocasión dijo: el hombre, por mucho que se afane,
no podrá añadir a su estatura un codo. O sea, no, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te turba? Tu Dios lo provee todo. Tu Dios provee alimentos, tu Dios provee sanidad, salud, tu Dios provee vestido, tu Dios te provee todo lo que tú necesitas, porque si Él pudo sustentar las aves de los cielos, si Él viste las flores de los campos, ¿quién no hará con nosotros que somos sus hijos? Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué te afanas? Más bien, presenta tus peticiones. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria. Presenta tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Nota esto, nota esto. Debe aprender a orar y rogarle a Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando usted comienza a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, también darle gracias a Dios por lo que Él hará, porque si Él hizo algo positivo en el pasado, lo hará también en el presente y lo hará en el futuro, déjame decirte. Por eso es importante que nosotros a la hora de orar nos recordemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros en el pasado. Cada vez que yo me presento ante su presencia y tengo una situación bastante incómoda, difícil, yo me acuerdo de algo y es lo que Él hizo en mí en el pasado. Cómo Él se glorificó en mí en el pasado. Y si Él se glorificó hace unos años o meses atrás, lo volverá a hacer en el presente y también lo hará en el futuro. Entonces, cuando usted comienza a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará, la fe se va a levantar. Oh, gloria a Dios. La fe se va a levantar en tu corazón. Y entonces esta fe será tan poderosa que va a producir una seguridad y usted le va a creer a Dios como nunca antes por esa petición que tú le estás presentando a Dios en el momento. Tu fe será inquebrantable porque usted comenzará a darle gracias a Dios y dará como hecho, como un hecho, lo que usted le está pidiendo a Dios. Recuerda esto, sin alabanza, nuestra oración no sube al cielo. Antes de comenzar a orar, siempre tome un tiempo para la alabanza. Toma un tiempo para la adoración, para darle gracias a Dios. Y descubrirá que tu petición será contestada sin problemas, sin ningún tipo de problemas, tu petición será contestada. Condición número 4 para que nuestras oraciones sean contestadas. Condición número 4. Orar confiadamente sin culpabilidad ni condenación. Orar confiadamente sin culpabilidad ni condenación. Ni condenación. Dice el libro de Hebreos en su capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso significa que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, sin culpabilidad y sin condenación. El enemigo es especialista produciendo en nuestras vidas culpabilidad. Tenemos que madurar en esa área, porque hay personas que se sienten todo el tiempo culpables. Tienes que aprender a deshacerte de toda culpabilidad porque ya el Señor te perdonó. Ya el Señor
te libró de la condena. Ya el Señor nos libró de la condenación y nos salvó. Yo sé que muchas veces tenemos luchas en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro hogar, y nosotros nos sentimos hasta cierto punto, en un momento determinado, sentimos culpabilidad, pero debemos aprender a madurar en esa área y no permitir que el enemigo produzca en nosotros condenación, porque si el enemigo logra producir en nosotros condenación y culpabilidad, entonces nosotros nos vamos a sentir sucios e indignos de estar ante su presencia y no vamos a orar de forma correcta. No vamos a orar de forma correcta como los hijos de Dios que somos. Entonces tenemos que aprender a lidiar con la conciencia de pecado. Porque una mala conciencia siempre será un obstáculo para que tus oraciones, mis oraciones, sean respondidas. Tenemos que aprender a lidiar con todo esto. Cada vez que nos acerquemos a Dios, el enemigo, ¿sabe qué va a hacer el enemigo? Te va a recordar las cosas con las que tú estás lidiando. Tal vez un pecado no confesado, pecados de comisión y de omisión, ofensas, falta de perdón, y tú te vas a sentir todo condenado. Tienes que aprender a vencer esa culpabilidad. Hay personas incluso que se sienten tan tristes por esto que muchas veces se sienten indignos hasta de tomar parte en la iglesia o de participar en algún grupo de la iglesia, porque todo el tiempo el enemigo le está ministrando culpabilidad y condenación. Tenemos que madurar. Hay personas que no oran eficazmente porque se sienten sucios, se sienten culpables, se sienten mal ante los ojos de Dios. Mira, usted tiene que aprender a aplicar la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Una vez usted se arrepiente, usted confiesa su pecado, el Señor lo limpia de todo pecado. Lo limpia y arroja todos esos pecados a la profundidad del mar y nunca jamás se acuerda de ellos. Nunca, nunca. Si tú estás lidiando con ciertos tipos de pecados que quizás no ha podido superar, ¿verdad? Póstrate ante su presencia. Póstrate, deshácete. Tienes que deshacerte de ese pecado. Tienes que acercarte con libertad al trono de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Busca ayuda para que no siga con ese espíritu de culpabilidad y de condenación. Orar confiadamente. Tenemos que orar confiadamente, sin este obstáculo llamado culpabilidad, sin este obstáculo llamado condenación. Amén. Tienes que deshacerte de la culpabilidad, porque si te acercas al Señor con un corazón lleno de culpabilidad, si te acercas a Dios con un corazón lleno de condenación, entonces no podrá entrar confiadamente ante su presencia. Cuando esto sucede, no podemos orar confiadamente, porque nos sentimos mal en nuestra conciencia y nuestra fe comienza a menguar. Entonces, lo que debemos hacer cuando esto esté pasando en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que arrepentirnos, tenemos que aceptar el perdón de Dios, porque a veces Dios nos perdona, pero nosotros no aceptamos el perdón de Dios. Y tenemos que echar fuera el espíritu de culpabilidad. Echa fuera ese espíritu de culpabilidad de tu vida. Tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesús.
porque la sangre de Jesús nos limpia de toda mala conciencia, de toda mala conciencia. Si la culpa persiste, ya es el enemigo que está trayéndonos condenación. Si ya usted se arrepintió, si ya usted confesó, si ya usted se liberó, entonces si esa condena sigue persistiendo, ya eso es el enemigo. Tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque la culpabilidad es un arma poderosa que el diablo usa, que el enemigo usa para obstaculizar nuestra oración. Tenemos que reprender ese espíritu y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Después que usted se arrepiente, después que usted confiesa su pecado delante de Dios, ya no tiene que preocuparse más por dichos pecados. Y esto es vital a la hora de orar. Porque si usted permanece con conciencia de pecado, Dios no contestará su oración. Si su conciencia está limpia y usted viene en el nombre de Jesús, por el contrario, Dios lo va a escuchar. Esa es la gran diferencia. Por eso decíamos al principio que cuando nosotros nos presentemos ante el Padre en oración, debemos presentarnos como hijos de Dios que somos y sin ningún tipo de culpabilidad ni conciencia de pecado, porque Dios entonces no va a contestar nuestras oraciones si nos presentamos con un corazón impuro. Pero si nos presentamos con una conciencia limpia y venimos ante Él en su nombre, entonces Él va a escuchar nuestras oraciones. Tenemos que entrar ante su presencia con acción de gracias. Tenemos que entrar con alabanza. Tenemos que entrar adorándole. Y entonces Él nos va a responder. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. En el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, su versículo 16, hay un texto bíblico que me encanta muchísimo y es el siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre el Señor te va a tomar en sus brazos. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas cometido. El Señor te dice, ven, acércate, hijo mío. Acércate. Y acércate confiadamente a mi trono, porque aquí tú vas a hallar gracia. Aquí la palabra gracia es la palabra favor inmerecido. ¿Te das cuenta? Cuando tú te acercas ante Dios confiadamente, sin importar las debilidades, sin importar la clase de desobediencia que tú hayas cometido, Él te dice, ven, hijo mío, que eso no impida que tú te acerques ante mi presencia. Todo lo contrario, si tú estás así, ven, acércate con más ahínco, con más entrega, ven al trono de mi gracia. Aquí tú vas a encontrar favor, aquí tú vas a encontrar misericordia, aquí tú vas a alcanzar misericordia. Aquí tú vas a alcanzar misericordia. Aquí tú hallarás gracia. Aquí tú vas a ser socorrido, porque mi gracia es para socorrerte. Va a encontrar oportuno socorro, dice el texto bíblico, oportuno socorro. Hay gente que necesitan ser socorrida. Y el Señor te dice, mis brazos están abiertos, ven al trono de mi gracia. Ven al trono de mi gracia. Ven, ven, ven a mi presencia. Porque aquí tú vas a encontrar favor y misericordia. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hay una pregunta bien importante. ¿Por qué venimos confiadamente? ¿Por qué venimos confiadamente? ¿Por qué? Porque no venimos por nuestros méritos. No, no venimos por nuestras habilidades. No venimos por nuestras inteligencias. No, sino que es en el nombre de Jesús. Cuando el Señor nos mira, ve a Jesús en nosotros. Es por la sangre
de Cristo, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús es quien nos hace apto para estar ante su presencia. Amén, amén. Acerquémonos en el nombre de Jesús, con acción de gracia, con alabanza, libres de condenación, porque su sangre nos limpia y nos da acceso a la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Eso tienen que aprenderlo para que el enemigo no te viva condenando y juzgando. Tienes que aprenderlo. Gloria a Dios. ¿Por qué venimos confiadamente? ¿Por qué? Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El Señor, ¿verdad? Nos preparó el camino para que entremos al lugar santísimo, pero es por la sangre de Jesucristo. Aplique la sangre de Jesús. Aplique la sangre de Jesús a su vida. Usted ya ha sido perdonado. Nosotros ya hemos sido limpiados. Nosotros ya hemos sido santificados por esa sangre. Así que venga confiado al trono de Dios en oración. Venga confiado al trono de la gracia. Y número 5, condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Número 5, que es la última condición por el día de hoy, orar con motivo e intención correctos. Eso es importante. Esta condición número 5 es bastante importante para que nuestras oraciones sean contestadas. Orar con los motivos correctos. Orar con la intención correcta. Amén. Porque hay gente que ora para que Dios mate a alguien. ¿Dónde está el amor de Dios entonces? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo es posible que un cristiano esté orando para que Dios le arranque la cabeza a alguien? Gente que oran así, no tienen misericordia de nadie. Para que Dios mate al vecino. Para que Dios elimine, extermine al que se levantó contra ti. No, no podemos orar de esa manera. Dios escudriña los motivos. Dios escudriña las intenciones y las razones por las que nosotros oramos. La palabra dice en Santiago 4:3, pedid y no recibid, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Esa es otra forma de orar de forma incorrecta. Cuando oramos con esos motivos, el Señor no nos contesta, porque hay personas que oran y le piden al Señor para gastar lo que consigan en deleites. Quieren que Dios le provea, que Dios le supla finanzas, dinero, pero es con la intención de ellos darse una vida fuera del propósito de Dios. Fuera del propósito de Dios. Y eso es orar con motivos equivocados, con motivos incorrectos. Según este pasaje de Santiago 4:3, si nuestras oraciones son egoístas y nuestras intenciones son equivocadas, no recibiremos la respuesta. No la vamos a recibir. No la vamos a recibir. Tiene que orar con la intención de glorificar siempre a Dios. Siempre. Bendito sea el Señor. Eso es importantísimo. Si ora mal, se ora mal cuando oramos para complacer nuestra comodidad. Escucha esto, escucha esto. Wow, esto es interesante. Se ora mal cuando oramos para complacer nuestra comodidad, conveniencia, satisfacción e indulgencia, egoísmo, codicia, etcétera, etcétera. Ahora, eso no significa que nosotros como hijos de Dios no vivamos cómodamente. No es eso lo que el texto está diciendo.
No es eso. Ese no es el contexto de lo que estamos explicando. Porque es la voluntad de Dios que sus hijos vivan bien, que sus hijos estén bien. Pero aquí está hablando de motivos incorrectos. Personas que oran con intención incorrecta y oran muy mal, porque están orando para complacer sus apetitos muchas veces carnales y banales, lleno de vanidad. Amén. Y oran solamente por sus propias comodidades y conveniencias. Hay personas que duran el año entero orando nada más por sus propias conveniencias, por su propia indulgencia, por su propia satisfacción. Y eso es egoísmo, eso es codicia. Tú tienes que orar por otras cosas. Orar para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Orar por las almas perdidas, orar por los vecinos, orar por los amigos, orar por los hermanos de la fe, orar por todo el mundo, no solo por lo que te conviene a ti. No ores solamente para satisfacer tus propias necesidades, porque entonces tú estarás orando con los motivos incorrectos. Por eso le dije al principio que cuando tú ores, debe orar conforme a la palabra, no para gastar lo que tú consigas en tus propios deleites, en tus propios deleites, porque entonces esa oración el Señor no te la va a contestar. ¿Cuáles son las intenciones y los motivos correctos? ¿Cuáles son las intenciones y los motivos correctos? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que lo leímos hace un momento, la palabra dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El motivo y la intención correctos cuando oramos sirven para que Dios sea glorificado. Cuando Dios es glorificado, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Procura que Dios sea glorificado, que tú puedas testificar lo que Dios hizo y otros se gocen con tu testimonio. Otros se gocen con ese glorioso testimonio de providencia, de provisión de Dios. Entonces, esto es bien importante. A veces demora en llegar la respuesta a nuestras oraciones debido a que nuestros motivos son incorrectos. Debido a eso, eh, entonces demora un poquito la respuesta de esas oraciones. Entonces Dios tiene que purificarnos primero hasta que nuestro corazón esté correcto delante de Él. Delante de Él. Dios tiene que tratar con nosotros para que nuestros corazones estén correctos delante de Él. La palabra dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra afirma que las demás cosas serán añadidas. Serán añadidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el próximo capítulo, en la próxima enseñanza del próximo martes, vamos a enseñarle las otras condiciones que faltan. Amén. Vamos a enseñarle las otras condiciones que faltan, pero aprendimos hoy 5 condiciones por las cuales nuestras oraciones son contestadas. Aprendimos que la oración es un diálogo entre Dios y nosotros, donde derramamos nuestro corazón delante de su presencia y Él nos habla. Y entre las 10 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas, vemos que debemos aprender a orar al Padre como hijos en el nombre de Jesús. También debemos acercarnos a Dios en alabanza y adoración de gracia, confiadamente, sin culpa ni condenación, y con el motivo y la intención correcta. Todo eso lo aprendimos
en el día de hoy. De manera que yo le invito en el día de hoy a que a partir de este momento usted aparte diariamente, por lo menos aparte un tiempo de 30 minutos cada día para que ore por tu futura casa de paz y por las personas que van a llegar a tus reuniones. Tú que estás pensando en dar tu casa de paz, en ser líder de casa de paz, desde ahora aparta por lo menos 30 minutos cada día orando a Dios por esa casa de paz para que Dios traiga crecimiento, para que Dios mande las personas adecuadas, para que haya un mover en ese sector. Gloria a Dios y Dios sea glorificado en cada reunión. Amén. Lo otro es, debe usted comprometerse de orar con el motivo y la intención correcta. En lo más profundo de tu corazón, debes siempre procurar que el reino de Dios avance, que el reino de Dios se manifieste, que Dios le provea sus necesidades a otros. Amén. Debemos orar confiando en que Dios se ocupará de contestar nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Debemos activarnos en cuanto a eso. Oremos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este momento estoy clamando, estoy orando por tus hijos para que ellos sean fortalecidos en el Espíritu, oh Padre. En el nombre de Jesús te pedimos en esta noche que tu nombre sea glorificado en cada uno de ellos. Oramos por Rudy, oramos por Ami, oramos por Natalia, por Sardi, por Ana, Altagracia Medina, oramos por Kelvin, por Vivian, oramos por Karina, oramos por la pastora Grisel, oramos por Anaelia y Egar, oramos por Nicole, oramos por Adonis, oramos por Francisco Acosta, por Andreina, oramos por Ana, oramos por todo el que está aquí presente, lo que conozco, lo que no conozco, lo que no he visto. Padre, oramos por todos aquellos que forman parte de la visión de esta casa. Oramos por los que están y por los que llegarán. Padre, te pido, Señor, que ellos puedan orar correctamente, que puedan pasar tiempo ante tu presencia, que ellos puedan fluir en esa unción, en ese mover de tu espíritu, que tu Espíritu Santo se manifieste en sus vidas y que ellos sean canales de bendición para que otros sean persuadidos por tu Espíritu Santo, oh Dios. Oramos por las casas de paz que vamos a levantar en el transcurso de este mes de septiembre, Padre, que tú proveas los lugares estratégicos, los líderes estratégicos, los asistentes, líderes asistentes, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, te encargues de colocar cada cosa en su debido lugar, que fluya la unción de tu espíritu en toda esta ciudad, en cada sector, que haya milagros, que haya salvación, que haya sanidad divina, que haya liberación en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enséñanos a orar, como los discípulos dijeron en una ocasión, enséñanos a orar, enséñanos a pasar tiempo delante de tu presencia, enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a mantenerlo en santidad, a serte fiel. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie te verás, nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, a presentarnos ante tu presencia con corazones sinceros, con corazones limpios, con la conciencia limpia, en el nombre de Jesús. Que nuestras peticiones no sean peticiones egoístas, no sean peticiones que solo nos beneficien a nosotros, sino que en el listado de peticiones nosotros podamos beneficiar a otros, suplir las necesidades de otros, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias.
porque tú cumplirás en nosotros ese santo propósito. Tú cumplirás en nosotros ese propósito sagrado, santo. Oro por cada uno de tus hijos, para que ellos sean elevados a otro nivel, a un nivel mayor de conocimiento y de revelación y de entrega. Padre, danos esta noche un sueño reparador. Aquellos que no han podido descansar bien durante estos días, que tengan un sueño reparador. Llévate, Señor, todo estrés, todo cansancio, toda enfermedad, todo dolor en el cuerpo, llévatelo ahora mismo. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos. Mira aquellos que están preocupados porque no tienen un buen ingreso, un buen trabajo. Padre, ahora estoy desatando a favor de ellos tu misericordia, tu gracia, tu favor, tu socorro, Dios. Tú vienes en auxilio de tus hijos y trae provisión. En medio del desierto tú provees, Señor. Tú provees, tú suples todo lo que haga falta, que no haya necesidad de nada en tu casa, que tú traigas provisión, Señor. En el nombre de Jesús, trae provisión, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Tú eres el médico por excelencia. Para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque siempre tú escuchas nuestras oraciones. Siempre tus oídos están atentos a nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga a todos. Muchas bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. No suelten la oración. Manténganse orando por la República Dominicana. Manténganse orando por Haití, la República de Haití. No solo por lo que está pasando en la frontera, eso es carta minuta, sino por la gente pobre de Haití, que son el 98%, que está sumergido en la extrema pobreza. A diario mueren personas, no hay salud, no hay nada, ahora mismo en Haití no hay nada. Nunca ha habido muchas cosas y ahora está peor que nunca. Oremos, porque eso representa para nosotros una bomba de tiempo constante. Oremos por ellos. Hay pastores que están saliendo corriendo de Haití, misioneros que están en peligro. En Haití me han llegado ya reportes, no por lo que yo he visto en las redes, sino reportes ya nos han llegado a nosotros para que oremos. Personas que han perdido su vida en la misión, sirviendo a Jesús, ¿verdad? Han perdido su vida en Haití, han perdido su vida. Tenemos que seguir orando. Orar por Marruecos, que tuvo un epicentro muy fuerte, un terremoto que sacudió a aquel lugar. Por Libia, que hubo un huracán que acabó, que devastó esa tierra. Sigamos orando por Rusia, por Ucrania. Sigamos orando por Israel, el pueblo de Dios, para que Dios traiga paz a Jerusalén y en todo ese territorio. Sigamos orando por Estados Unidos de América, gloria a Dios, y sigamos orando por Sudamérica y Centroamérica, esos países donde hay una corrupción extrema, donde cada día el atraso es mucho mayor, la pobreza está acabando con esos países. Oremos, hay muchos motivos por el cual orar, muchos motivos por el cual orar. No deje de orar, no deje de orar. Si está cansado, no deje de orar, aunque sea 10 minutos, 15, hágalo. Entre con libertad al trono de la gracia. Nunca te acuestes sin orar. Nunca te vayas a la cama sin estar en la presencia de Dios. En la madrugada, si puedes levantarte, levántate y ora. En la mañana también ora al Señor. Busca la forma de cómo orar y bendecir a los demás. Les amo a todos. Gracias porque entregaron sus prácticas, ¿verdad? Sus tareas. Y todos han sacado buena nota. Todos han sacado buenas notas. Gloria a Dios. Estaré publicando luego esas notas, ¿verdad? Pero todos sacaron muy buenas notas. De manera que estamos aquí para colaborar con tu crecimiento espiritual, para aprender y ser de bendición para los demás.
Les amamos. Tengan un sueño reparador en Cristo Jesús y nos veremos en nuestra próxima cita, que será el jueves en la iglesia. Bendiciones para todos. Feliz noche. Bye bye. Bendiciones.